¿vale? Entonces, iniciamos con la primera, que nos dice que es un conjunto de normas bilaterales externas, generalmente heterónomas y coercibles, que tienen por objeto regular la conducta humana en su interferencia intersubjetiva, según la definición del autor. ¿Alguien que pueda contestar cuál sería aquí la respuesta? ¿Alguien que ya la tenga? El derecho, profe. El derecho, vamos a ver, aquí nos vamos a tardar un poquito, pero vamos a ver. Ahí nos vamos. Exactamente, la letra C es el derecho. ¿Vale? Nos vamos con la segunda, que dice, se caracteriza por ser un conjunto de normas, diferencia entre leyes naturales y normas. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Nadie? Repetimos, se caracteriza por ser un conjunto de normas, diferencia entre leyes naturales y normas. Si no, aquí nos damos la respuesta que es el derecho objetivo. ¿Vale? Nos vamos con la tercera pregunta que dice, se trata de principios que no admiten ni una sola excepción, enumeran principios científicos que registran uniformidades de fenómenos cuya finalidad es registrar la forma de principios generales para poder explicar la secuencia de los mismos. Estas normas podrán ser verdaderas o falsas dependiendo de que registren cierta uniformidad de fenómenos. Se concreta solamente en decirnos lo que ocurre en la naturaleza. ¿Alguien que lo tenga? Leyes naturales. Leyes naturales. Así es, la letra D, leyes naturales. Número 4, pueden ser continuamente violadas sin que la violación del postulado que encierran pierda importancia o valor. Las normas. Correcto, es las normas. La finalidad de estas es provocar cierta forma de conducta, de aquí a que se presente una nueva diferencia. ¿Viene siendo? Las reglas. Vienen siendo las normas. ¿Sale? Acuérdense que esa es, en caso de que se presente, como dice, que alguna nueva diferencia, pues esa se modifica. ¿Sí? Esa es la cuestión que se toma en cuenta. ¿Cuál es la final de ellas? Pues regular las conductas, pero si hay una conducta diferente o algo nuevo, una diferencia, pues se van a tener que modificar, en este caso, las normas. ¿Sí? Esa vez no sé si alguien más quiere entrar. Sí, aquí está. Listo, seguimos. Número 6. Nos dice, es un conjunto de normas que contiene diversas condiciones para su aplicación, mismas que se impondrán a una sociedad con la finalidad de que sean cumplidas por los individuos que las integren. ¿Alguien que tenga la respuesta? Ok, más o menos digan cuál puede ser. Bueno, vamos a ver. Es la letra C, lo que es el derecho objetivo. ¿Sale? Número 7 dice, este derecho se refiere a la facultad de los individuos de cumplir con la norma jurídica impuesta por el Estado, cuyo incumplimiento trae aparejada una consecuencia de derecho. Derecho subjetivo. Así es, derecho subjetivo. Si alguien más quiere entrar, sí. Vamos a ir dándoles acceso a los demás. Seguimos. Derecho, moral, convencionalismos sociales, religión, son características de... ¿Qué son características? ¿Nadie? Bueno, recordemos que son características de las normas jurídicas, así es, compañera, normas jurídicas. Y la siguiente nos habla que la costumbre, la ley, la jurisprudencia y la doctrina son fuentes del derecho, ¿no? El derecho. Correcto, así es. Estas 4 son fuentes del derecho. Y se forma de 2 elementos, uno material que consiste en la repetición de un proceder o comportamiento y el otro espiritual o subjetivo que se hace radicar en la convicción de obligatoriedad que existe en el ánimo popular respecto al citado proceder o comportamiento. ¿De qué nos está hablando aquí? Exactamente, de la costumbre.
¿Qué principio se refiere a que no será retroactiva la ley que respete las situaciones jurídicas concretas? El juez deberá considerar como regidas por la ley antigua las situaciones jurídicas nacidas bajo su imperio y en virtud de ello. ¿Aquí de qué nos está hablando? ¿Principio de derecho? No, La nos está de hablando retroactividad de la ley. exactamente el principio de ya. irretroactividad de la ley. Hay algunas, digo, échenle ahí el ojo, más o menos aquí en la pregunta, si se dan cuenta, pues ahí casi va ahí la respuesta, ¿no? Y que al principio se refiere a que no será retroactiva. Entonces ahí en algunas se pueden echar el ojo y ahí mismo se pueden encontrar la respuesta, ¿vale? La siguiente nos habla que es un conjunto de sentencias, decisiones o fallos dictados por los tribunales de justicia que pueden repercutir en sentencias posteriores. En México es considerada como una indiscutible fuente de derecho. ¿De qué nos La habla aquí? La jurisprudencia. jurisprudencia. Exactamente, y les digo la jurisprudencia como fuente de derecho. La número 13, que nos dice, son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma de derecho a los casos concretos. ¿De qué nos está hablando aquí? Los conceptos jurídicos fundamentales. Así es, los conceptos jurídicos fundamentales. ¿Ven? 14 dice, se define como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. Supuesto jurídico. Así es, el supuesto jurídico que nos menciona que es la hipótesis normativa. Perdón. Dice 15, son, por lo tanto, aquellas situaciones concretas que se presentan cuando se realizan uno o varios supuestos de derecho. ¿De qué nos habla aquí? Situaciones de derecho. Vienen siendo las consecuencias de derecho. Parece que son las situaciones concretas que se presentan cuando se realizan uno o varios supuestos de derechos. Acuérdense que eso, lo que se realice, eso nos va a traer consecuencias. ¿Vale? Es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición y la consecuencia de derecho. ¿Qué nos habla aquí? Es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición y la consecuencia de derecho. ¿Nadie? La cópula del deber ser. Así es, la cópula deber ser. 17. Son los entes que sirven de centros de imputación de derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. Son los entes que sirven de centros de imputación. Los ¿Perdón? sujetos de derecho o personas jurídicas. Los sujetos de derecho o personas jurídicas, así es. 18 nos dice, constituyen las diferentes formas de conducta regulada que se manifiestan como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos e ilícitos y sanciones. ¿De cuál nos habla? Constituyen las diferentes formas de conducta. ¿Alguien? Los objetos de derecho. Así es, los objetos del derecho. Se define como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. ¿Okay? Se define como la hipótesis normativa de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias de derecho. Supuesto jurídico, hecho real, situación legal o irretroactividad de la ley. ¿Cuál sería? El supuesto jurídico. Así es, el supuesto jurídico nuevamente. La 20 nos dice que es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias. ¿De qué nos habla? Es un acontecimiento natural o del hombre que está previsto en la norma de derecho como supuesto para producir una o varias consecuencias.
El hecho Es- jurídico. Viene siendo el hecho jurídico. Número 21 dice, es una manifestación de voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho. Acuérdense, ¿cuál que decíamos? Que tiene que existir acto esa jurídico. manifestación. Correcto, el acto jurídico. Aquí nos dice, la siguiente dice, es una situación permanente de la naturaleza o del hombre prevista en la norma de derecho como supuesto para producir múltiples y constantes consecuencias de derecho. Hecho legal, derecho objetivo, derecho subjetivo o el estado jurídico. En este caso viene siendo el estado jurídico, ¿sale? 23. Se entiende como el ente capaz de derechos y obligaciones. Es decir, el sujeto puede ser susceptible de tener facultades y deberes, de intervenir en las relaciones jurídicas y de ejecutar actos jurídicos. ¿Quién sería? La La persona persona jurídica. jurídica. Exacto, es la persona jurídica. La nación, el Estado, los municipios, las sociedades civiles y mercantiles son, Personas morales. así es, todo esto vienen siendo las personas morales. 25 son formas de conducta jurídicamente regulada, pues constituyen un proceder lícito que el derecho expresamente reconoce al facultar a una persona para que haga, exija o impida algo en relación a otra. Formas de conducta jurídicamente regulada. ¿Alguien la tiene? ¿Alguien que lo recuerde? ¿No? Vienen siendo los derechos subjetivos. Son formas de conducta regulada toda vez que constituyen un estado de sujeción del obligado frente al prestador. Los deberes jurídicos. Exactamente, los deberes jurídicos. Constituyen formas de conducta reguladas por el derecho, pues éste determina sus elementos esenciales y de validez. Constituyen formas de conducta reguladas por el derecho, pues éste determina sus elementos esenciales y de validez, Consecuencias legales. siendo los actos jurídicos. Actos jurídicos. Ok. La número 28, que dice, constituyen a su vez otras formas de la conducta jurídica, pues son tomados en cuenta para calificarlos y determinar las consecuencias. Los hechos lícitos o ilícitos. Así es, los hechos lícitos o ilícitos. La 29, son las instancias que resultan de omitir o no atender el orden impuesto y que al final buscan regular la conducta. Son las instancias que resultan de omitir o no atender el orden impuesto. Las sanciones jurídicas o conductas legales. Serían las sanciones jurídicas, así es. Número 30. Es una manifestación de la voluntad que se hace con la intención de producir consecuencias de derecho, las cuales son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Jurisdicción, Jurídico. hecho, derecho subjetivo, aquí creo que ya la dijeron. Acto jurídico, así es. Acto jurídico. 31. Se da cuando por un acontecimiento natural o por un hecho del hombre en el que no interviene la intención de originar consecuencias de derecho. Hecho jurídico. Viene siendo el hecho jurídico, así es. Manifestación de la voluntad que puede ser expresa que puede ser expresa un objeto física y judicialmente posible, el reconocimiento que haga la norma jurídica a los efectos deseados por el autor del acto, que son la manifestación de la voluntad que puede ser expresa, tiene que ser un objeto física y judicialmente posible, el reconocimiento que haga la norma jurídica a los efectos deseados por el autor del acto son
¿Qué vienen siendo Elementos esto? esenciales del acto jurídico. Así es, son los elementos esenciales del acto jurídico. Que el acto tenga un fin, motivo, objeto y condición lícitos. Que la voluntad se exteriorice de acuerdo con las formas legales. Que la voluntad se exprese sin vicio alguno y que la voluntad se otorgue por persona capaz. ¿Qué viene siendo este? Los elementos de validez. Así es. Aquí nada más tomen en cuenta estas dos. ¿Cuáles son los elementos esenciales que debe tener? Y para que sea válido, recuérdense qué es lo que debe de tener, ¿sale? Que sean situaciones lícitas. Con eso saben que es un elemento de validez. La número 34, la capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. Estos son atributos constantes y necesarios en toda persona. ¿Qué personas son las? Persona física. Física. Exactamente, vienen siendo las personas físicas. Aquí pues yo creo que en automático, la capacidad, patrimonio, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad son atributos de personas. Morales. Exactamente, es así en automático, ya saben cuál es la diferencia. El nombre o la razón social. 36. Puede ser definida como toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada de personas o de un conjunto de bienes y a los que para la consecución de un fin social durable y permanente es reconocida por el Estado una capacidad de derechos patrimoniales. ¿Aquí de qué nos está hablando? Legal, persona legal. O persona Recuerden que es de persona jurídica. ¿Sale? Que también decimos que la persona jurídica puede ser tomada como una persona moral. ¿Sale? Si lo recuerdan de la sesión anterior. 37. En estas personas, su capacidad de goce está limitada en razón de su objeto, naturaleza y fines. ¿Qué dice? ¿En qué persona sería? Las personas morales. Así es, en personas morales. Y recuerden que decíamos cuando constituían una empresa, pues tenían que decir cuál era el objeto y cuál era su fin. Que es decir, si nos dicen que va a ser de compra y venta de artículos enlatados, pues ese va a ser su fin y de ahí no puede moverse. Si quisiera hacer alguna otra actividad, tendría que constituir otra empresa. 38 nos dice que por su naturaleza misma requieren para constituirse un patrimonio, o sea, un capital social que es indispensable formar desde el nacimiento de ente y a través de las aportaciones que lleven a cabo los socios, dinero, bienes, trabajo o servicios. ¿Quién nos están hablando? Las sociedades civiles y mercantiles. Así es, las sociedades civiles y mercantiles. 39, aquí nos dice que es el atributo más importante de las personas. La capacidad. La capacidad. Exactamente, es el atributo más importante. ¿Cómo se divide la capacidad? Goce y Goce y ejercicio. Exactamente, goce y ejercicio. Dice, es la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de obligaciones. Todo sujeto debe tenerla. Si se suprime, desaparece la personalidad por cuanto que impide al ente la posibilidad jurídica de actuar. Capacidad de goce. Capacidad de goce. Exactamente, capacidad de goce. 42. Es la aptitud de participar directamente en la vida jurídica, es decir, de hacerlo personalmente. Capacidad de Capacidad. ejercicio. Correcto, capacidad de ejercicio. 43, nos dice, consiste en la situación jurídica concreta que guarda en la relación con la familia, el Estado o la nación. Estado civil. Así es, el Estado civil. Trae muy presente la última sesión, ¿verdad? Esa sí la trae muy presente todavía. Esas sí, las demás no. Muy También bien. porque la última sesión creo que son conceptos más aterrizados que creo que ya hemos escuchado y las Ujú. primeras temas son muy abstractos de qué es una norma, qué es el derecho y eso se Están repite en como varias muy- materias. Exactamente, lo traen en varias y algunos autores manejan alguna y otras materias que hemos visto que si más o menos nos ponemos muy a fondo, aunque son con palabras diferentes, pero tratan de llegar al mismo lugar. Pero a veces sí es muy, muy complicado que manejan una y otra palabra y cada quien le da
su contexto diferente. Es un Ese es poquito el confuso. detalle. Ese es el detalle, que manejan diferentes palabras y aquí también es cómo lo interprete cada quien. Y vemos parentesco, matrimonio, divorcio y concubinato, que vienen siendo. Fuentes del Estado Civil. Así es, fuentes del Estado Civil. Número 45 nos dice que origina determinados derechos subjetivos, unos patrimoniales y otros no valorizables en dinero. Tales son los derechos de heredar en sucesión legítima, de exigir alimentos y de llevar el apellido de los progenitores. En cuanto a la mujer casada, no obstante que la ley no lo indica, es costumbre que lleve el apellido de su esposo, pero después del propio. ¿Se recuerdan ahí que estábamos hablando de eso? Nos dice origina determinados derechos subjetivos, unos patrimoniales y otros no valorizables en dinero. El Estado Civil. Civil de las personas. Así es, el estado civil de las personas. Y recuerdo que también mencionábamos ahí que cuando uno se casa, pues ahí anda diciendo, oh, ya la fiesta, la boda, pero saben que en el momento de casarse ya empiezas a tener otros derechos, tanto la pareja empieza a tener derechos, obligaciones, hay que dar atenciones y empieza a crecer la familia y empiezas a decir, bueno, ya somos familia, tú que eres mío, yo que soy tuyo, y ahí donde, dependiendo del estado civil, es donde empieza pues, a generarse más derechos, obligaciones y, como les digo, empieza a crecer la familia y hay que ver quién es quién, con quién. 46 es una institución que tiene por objeto hacer constar de una manera auténtica a través de un sistema organizado todos los actos relacionados con el estado civil de las personas mediante intervención de funcionarios estatales dotados de fe pública a fin de que las actas y testimonios que otorguen tengan un valor probatorio pleno en juicio y fuera de él. ¿Y de qué nos habla? Registro civil. Exactamente, del registro civil. Acuérdense que es ya los que llevaban todo el control. Después de muchos años que todo eso lo manejaba la iglesia. 47 nos habla que son instrumentos en los que consta de manera auténtica los actos o hechos jurídicos relativos al estado civil de las personas. Deben hacerse constar en los libros que señala la ley, dando fe de los mismos el oficial de registro civil. ¿Aquí de qué nos está hablando? Las actas de registro civil, puede ser un acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de defunción, pues ya las diferentes que conocemos. ¿Sí? Aquí nos menciona que el oficial del registro civil, las partes o los testigos, los declarantes, intervienen ¿en qué intervienen estos? ¿En las actas de registro civil? Exactamente, en las actas de registro civil son muy importantes todas estas personas que se mencionan aquí. La 49 nos menciona que se define como el lugar en que una persona reside habitualmente con el propósito de radicarse en él. ¿Domicilio? Domicilio. Así es, el domicilio. La 50 dice, es el que se tiene derecho de designar para el cumplimiento de determinadas obligaciones. ¿Estado de residencia? Siendo domicilio convencional. ¿Vale? Ahí recuerden, ahí para que no se vayan a confundir, viene siendo el domicilio convencional. Y la última pregunta nos dice, es un derecho subjetivo de carácter extrapatrimonial, es decir, no es valorable en dinero ni puede ser objeto de contratación. Se trata de una facultad jurídica que no es transmisible hereditariamente y que no figura dentro del patrimonio del difunto. La capacidad. Exactamente, es el nombre. Acuérdense que